El embajador Milos Alcalay es jubilado de la Cancillería, pero fue vicecanciller y además el embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Oportuno preguntarle estas cosas que están pasando en las últimas horas. Primero, ¿cuándo un país retira un embajador? Porque ya el embajador de Paraguay está retirado de Venezuela. Perú anuncia el retiro del embajador y ya está en Perú. Y Costa Rica, ¿qué significa retirar un embajador de un país desde el punto de vista diplomático? Bueno, el arte, la ciencia, las relaciones diplomáticas implican el tener una relación de respeto entre los países que envían a sus plenipotenciarios. Hay medidas en las que los gobiernos manifiestan su desagrado con alguna situación internacional o nacional y hay varias formas de destacar el desagrado con la situación que está sucediendo. Una de ellas es llamar al embajador a consulta. No es el retiro del embajador, pero... Creo que varios países lo han hecho ya también con Venezuela. Muchos, el caso de Chile, el caso de Costa Rica, el caso de varios países que han llamado a consulta. No es, digamos, la medida más fuerte, pero que ya demuestra que hay un cierto malestar por medidas internacionales o medidas nacionales. En el caso del Paraguay, el Paraguay retiró al embajador, no solamente lo llamó a consulta, sino que retiró al embajador. Y eso obedeció a una serie de declaraciones en contra del presidente del Paraguay. En el caso del Perú, ya se había llamado a consultas al embajador, pero con todos los acontecimientos que surgieron, es una medida en la que destacan la inconformidad y retiran al embajador, que es una medida bastante fuerte, porque ya no se realizan las relaciones a nivel de los plenipotenciarios, de los embajadores, sino a nivel de encargados de negocios. Y hay una última medida que es la ruptura de relaciones diplomáticas, como en el caso de Israel, en las que no hay representación ni siquiera de encargados de negocios. Con Estados Unidos hay una situación intermedia también, Venezuela y Washington, ¿no? Así es, no hay un embajador, hay un encargado de negocios, con lo cual se destaca que no está a nivel de plenipotenciario las relaciones diplomáticas, con lo cual el acceso que tiene un embajador es más limitado, la posición protocolar es más limitada y demuestra que hay una inconformidad con la situación que se está desarrollando. Hay dos tipos de encargados de negocios entonces. Sí, hay dos tipos. Hay el encargado de negocios cuando un embajador sale por cualquier razón, y hay ya la designación de un jefe de misión, pero con rango de encargado de negocios, que sustituye en la práctica la jefatura de misión, pero no tiene el nivel ni puede suscribir los acuerdos que un embajador puede. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dejando de lado a la Asamblea Nacional, pudo motivar esta situación, sobre todo de Perú y Costa Rica. Sin lugar a dudas. La medida viene fundamentalmente por la aplicación directa de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana establece los mecanismos que cada uno de los estados se comprometió. O sea, todos. No hay algunas enmiendas. No la hay. La Carta Democrática, es decir, la Carta de la OEA, en el 48, cuando se adopta, se basa en el principio de la democracia. Pero la Carta Democrática Interamericana establece los mecanismos en los cuales los gobiernos se comprometen a cumplir. Son los propios gobiernos los que se han cumplido a respetar la separación de poderes, a respetar las elecciones, a tener todo un proceso de libertades. Y el gobierno que incumple, o el Estado que incumple lo que se han comprometido, establece también un malestar. Eso se suma también todo el descontento que han habido con una serie de declaraciones en contra de algunos gobernantes y ciertamente refleja, el presidente Kuczynski ha señalado su sorpresa frente a lo que la prensa latinoamericana, hemisférica y mundial ha destacado con estas últimas medidas. Venezuela no hizo reservas a esa carta, por lo tanto está obligada en todos los artículos. En abril del 2001, el presidente Chávez planteó en Canadá, en la reunión cumbre de jefes de Estado, una cierta desconformidad y no mantuvo unas reservas. Pero la presión hemisférica fue tan grande y el proceso de democratización fue tan grande que cuando se hizo en Lima en septiembre del 2001, Venezuela firmó sin ninguna... Además, la reserva es de tipo más bien conceptual en cuanto a democracia participativa, pero no en el fondo
de la No, vigilancia por los derechos humanos. no. En aquel momento lo que planteaba el presidente Chávez es que él creía en la democracia participativa, protagónica, y quería cambiar los artículos 1, 2 y 3 de la Carta que establece el compromiso con la democracia representativa. Y por eso muchos de los miembros que votaron, los 20 estados que votaron durante el Consejo Permanente, es en base a la representación de la Asamblea Nacional, en base a la necesidad de cumplir el artículo 1, 2, 3 y todas las consideraciones, que se trata de respetar a los representantes electos, y en este caso de la Asamblea Nacional. ¿Por qué Venezuela insistió tanto en la aplicación del artículo 1 sobre injerencia, sobre meterse en asuntos del país, que fue secundado por pocos estados, por cierto? Bueno, porque es un concepto que ha utilizado muchas veces también el tema de los derechos humanos. La Constitución venezolana y sobre todo la del 61, pero sobre todo la Constitución bolivariana del 99, es vanguardista en el sentido de que atribuye a los tratados en materia de derechos humanos, a los tratados en materia de democracia, una vigencia absoluta y automática, por encima inclusive de la Constitución. Pero evidentemente muchas veces ha invocado. Venezuela invocó la Carta Democrática en el caso de Zelaya, invocó el principio de la Carta Democrática, se planteó en el caso del Ecuador, en el caso de Bolivia, varias veces ha invocado los términos. En el caso de Lugo, en Paraguay, invocó la cláusula democrática en Mercosur, no llegó a la OEA, pero sí llegó a Mercosur cuando suspendieron al Paraguay. O sea que la cláusula democrática y la Carta Democrática ha sido invocada cuando le ha convenido al gobierno. Pero cuando ha sido en contra los mismos artículos, la misma visión, lo ha rechazado alegando razones de soberanía, lo mismo como te decía en el caso de los derechos humanos, dice que no, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede intervenir, con lo cual Venezuela se salió de la Convención Interamericana de Derechos Humanos alegando que iba a cumplir lo que las Naciones Unidas acataran. La ONU no intervenía porque era la OEA las que lo hacían, pero resulta que cuando fue a la OEA son los mismos principios. La Declaración Universal de Derechos Humanos contempla lo mismo que la Carta Democrática Interamericana, y entonces la Convención Interamericana de Derechos Humanos, perdón. Y entonces cuando el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, o el comité, o los diversos comités que hay, señalan lo mismo que estableció la OEA, entonces tampoco se acata. Es decir, todo lo que sea en contra del orden jurídico establecido a nivel internacional tiene la tentación de alegar, como en este último caso, razones de soberanía, razones de que la Constitución va mucho más allá que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, porque obliga a acatar estas disposiciones. ¿Qué pasaría en Europa con la Unión Europea, que son 27 estados, ahora que Gran Bretaña se sale, si algún estado desconociera el poder legislativo en cualquier lugar? Bueno, te diría que ya eso ocurrió. España y Portugal, la España de Franco y el Portugal de Salazar no entraron hasta que no hubo un proceso democrático que permitiera incorporar a la Comunidad Económica Europea en aquel momento, porque uno de los requisitos era la cláusula democrática. En el caso de Grecia, cuando hubo el movimiento de los coroneles, que establecieron una situación de violación al Parlamento de Grecia, Grecia fue separada hasta que nos retornó a la normalidad. De manera que ellos aplicaron una medida común, porque se trata no solamente de entrar en aquel momento a una comunidad económica europea, hoy una unión política, económica y social, sino que incumplía la cláusula democrática, por lo cual no podía pertenecer. Hoy, a nivel del hemisferio, sucede exactamente lo mismo. Tú tienes que cumplir para ser miembro no solamente de la organización hemisférica, sino inclusive de organizaciones subregionales, como Mercosur, como UNASUR, como las diversas instituciones que adoptaron los mismos principios de la Carta Democrática Interamericana. Seguimos conversando con el embajador Milos Alcalay, vamos a un corte y más adelante referirnos a otros procesos electorales. En el caso de Ecuador, que este domingo hay elecciones muy importantes, no para Ecuador, sino para América Latina, y algunas referencias a la Unión Europea. Ya regresamos. Continuamos conversando con el embajador Milos Alcalá y aprovechemos su experiencia para ver otros aspectos de la noticia internacional. Ecuador, ¿qué pasa con las elecciones este fin de semana? El 2 de abril va a ser la segunda vuelta de las elecciones, con una tensión no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina. Tal como decías en el inicio del programa, el péndulo
político de América Latina ha ido cambiando. Ya no está Lula, ya no está Dilma, ya no está Kirchner, no está Lugo, no está Zelaya, hay cambios, Kuczynski es un cambio fundamental dentro del Perú, y eso explica en buena medida también el cambio que ha operado en la votación en el tema de la Carta Democrática Interamericana. En el Ecuador, Rafael Correa, que ya presentía la dificultad del desgaste del socialismo del siglo XXI en el Ecuador, optó por no presentarse a las elecciones, con lo cual Lenín Moreno representa el movimiento, la ideología de Rafael Correa. Él sacó muchos más votos en la primera vuelta, pero no lo suficiente como para vencer el candidato que logró el segundo lugar, que es Lasso. Lasso en toda la campaña logró aglutinar los votos de varios opositores y se presenta en unas reñidas elecciones, pero que las encuestas favorecen a Lasso dentro de un ámbito pendular que a veces pareciera que Lenín Moreno pudiera ganar. Todo indica que hay cambios, se van a dar, sea que gane Lasso o que gane Lenín Moreno, ya el cambio opera. ¿Por qué? Porque Rafael Correa no va a la reelección, porque habría, en el caso de que gane Lenín Moreno, un mandatario distinto a Rafael Correa, pero sobre todo si Lasso gana, ciertamente con la propuesta de cambio. Y por cierto, en la parte final de la campaña, el tema Venezuela ha estado muy presente. El tema de Venezuela, los afiches de Quito están inundados rechazando la metodología del Consejo Nacional Electoral, rechazando a Tibisay Lucena, rechazando a otros rectores del Consejo Nacional Electoral venezolano, porque ha habido una tentación de repetir el modelo venezolano. De manera que Venezuela está presente en una u otra forma y sobre todo en estos momentos también muchos de los dirigentes que apoyan a Lasso han visto la necesidad de un cambio hacia la democracia para también en el Ecuador acabar con el socialismo del siglo XXI por vía de la decisión de los electores. La crisis europea, usted conoce muy bien el Parlamento Europeo, ha trabajado con el Parlamento Europeo, creo, ¿no? Sí, bueno, estuve muchos años como representante del Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino ante el Parlamento Europeo. ¿Qué pasa con la Europa de hoy? Mira, aquí están después de 60 años de existencia, es lógico que muchos de los aspectos han mejorado notablemente en cuanto a la supranacionalidad, pero han comenzado a surgir dos grandes problemas. Uno de ellos es el fenómeno de las regiones. Cada vez más la búsqueda de una autonomía en las regiones, que se da en toda Europa. El caso, por ejemplo, del Brexit en el Reino Unido hace que los escoceses quieren también separarse para mantenerse en Europa. Claro. En el caso de España es evidente la posición de Cataluña. En el caso de otros países, entre valones, que también tienen una posición con los flamencos distinta. Es decir, cómo mantener la Europa supranacional, la Europa de las naciones y la Europa de las subregiones. Y el otro fenómeno es el fenómeno del populismo. El fenómeno de países que quieren reivindicar la soberanía frente a nuevas realidades económicas, frente al tema de las migraciones, frente al tema de las dificultades económicas, y que entonces ven en los temas de Bruselas o en la burocracia de Bruselas la necesidad de buscar un cambio. Sin embargo, cuando se ve el conjunto de lo que ha sido el logro de la Unión Europea, que ha evitado las confrontaciones a las cuales Europa estaba habituada. Yo recuerdo un viaje que hicimos con Simone Veil, que dijo, bueno, pero el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo cuesta tanto. Dice, mucho más costaría la guerra que antes del 45 estábamos expuestos los europeos. De manera que la Unión Europea es hoy una realidad totalmente consolidada, a la cual tendrá que adaptarse a las nuevas dinámicas del siglo XXI. Con todo, es una realidad innegable que la crisis económica, la crisis de las migraciones, la crisis de las tendencias de reafirmarse como nación, ha hecho que dirigentes populistas pudieran tener una nueva opción dentro del panorama europeo. En ese cuadro, ¿cómo está Turquía de hoy? La Turquía de hoy, desde hace muchos años, ha tratado de entrar a la Unión Europea. Es miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es una estructura que tiene también su sede en Estrasburgo, pero que ha tenido sus altibajos. Por una parte, los últimos acontecimientos de Turquía
la han alejado de incorporarse o seguir en los pasos avanzados de la Unión Europea, pero por otra parte también Turquía para muchos países es como una especie de muro de contención para las corrientes migratorias, de manera que tocan el tema de Turquía con mucha cautela, porque una Turquía que dejara paso abierto a todas las migraciones de los conflictos del Medio Oriente pondría en grandes dificultades a Europa. El régimen turco, la situación de Turquía en los últimos 2 años también ha recibido muchas críticas de parte del Parlamento Europeo. Ha sido muy criticada en la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo y es una situación adicional porque Turquía siempre era vista como una democracia muy admirada por toda la visión de una Turquía moderna que con las últimas medidas de Erdogan se ha alejado un poco más de la opción europea. En relación con el Medio Oriente, la guerra, los conflictos, ¿por qué Naciones Unidas, tú que fuiste embajador venezolano de Naciones Unidas, no es más efectiva, no es más directa? Mira, el gran problema es que para tú tener una posición efectiva, el único organismo que pudiera tener una injerencia directa es el Consejo de Seguridad. Y dentro del Consejo de Seguridad hay posiciones marcadamente distintas, ¿no? Por una parte está Rusia, que mantiene una posición muy peculiar y distinta a las posiciones de la Unión Europea. Está la posición de China, que también lleva una posición menos comprometida que la rusa, pero también que lleva una posición dentro del Consejo de Seguridad más alejada, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, y dentro de ese concierto hay visiones distintas de la construcción del Medio Oriente, lo que ciertamente dificulta una posición común. Se han acercado muchos de estos países y ojalá la nueva dinámica entre Trump y Putin pueda permitir que haya una mayor coherencia en la cual el desastre humanitario que hay en los países con dictaduras consolidadas como la de Bashar al-Assad, pero también con situaciones como la del califato y los horrores que ha generado puedan ser vistas dentro de una perspectiva más eficaz. Entonces, si no hay una unidad en el Consejo de Seguridad, resulta muy difícil el llevar adelante una solución eficaz. Para terminar, ¿qué podemos aprender de los Balcanes y sus problemas que ahora aparentemente están bien? Bueno, no repetir el drama de ir haciendo explosiones subregionales. La ex Yugoslavia era, dentro de los países comunistas, la más cercana a mantener unas relaciones de las regiones dentro de la supranacionalidad europea, pero fue la más castigada. Fue la más castigada, lo que hicieron entonces fue expandir las relaciones. Algunos países de Europa privilegiaron a Croacia, otras regiones privilegiaron a Eslovenia, los países musulmanes privilegiaron a sectores como Macedonia o Bosnia-Herzegovina, y el resultado fue el establecer una especie de confeti de la antigua Yugoslavia, que tenía regiones muy distintas. Tú tenías gobiernos cercanos a Moscú, otros cercanos a Berlín, otros cercanos a la Santa Sede, y ahora se ve que la pujanza de estas naciones ha ido adelantando un gran desarrollo. O sea, siempre hay solución a los problemas internacionales. Gracias Siempre al hay embajador solución. Milos Alcalay, con una larga experiencia en materia internacional y dentro de esa moderación propia de un diplomático. Muchísimas gracias. Más adelante seguimos también con otras entrevistas y otros enfoques internacionales. Auri María Rodríguez es abogado, pero es una de las dirigentes femeninas más importantes de los partidos políticos venezolanos, avanzada progresista, ¿no? Sí. Precisamente el liderazgo femenino en Venezuela, ¿cómo está en estos momentos? En estos momentos nosotros tenemos muchísimas mujeres importantes dando la pelea en la calle, más en este momento que tenemos tantas diputadas a la Asamblea Nacional que ahorita sé que el Tribunal Supremo las dejó sin puesto, pues de un solo plumazo las sacó de su cargo que les corresponde, porque la mayoría de los venezolanos votaron por ellas, 14 millones de venezolanos votaron por ellas, y en una sentencia que es un madrugonazo, que todos los medios internacionales la han decretado como un autogolpe que ha dado este gobierno, pues estos
ahora diputados y diputadas están cesantes. ¿Los partidos políticos le han dado cabida a las mujeres en Venezuela? Sí, sí le han dado cabida a los partidos políticos a las mujeres en Venezuela. De hecho, nosotros estamos superior en la participación política que otros estados en el mundo. En su caso, ¿cómo trabajan las mujeres dentro de esa organización política? Mira, en nuestro caso, ahorita nosotros logramos validarnos como partido, Avanzada Progresista logró validarse y tenemos algunas candidatas mujeres. Hoy teníamos un acto en el estado Trujillo donde Iralí se está presentando como candidata, Iralí Guerreros, como candidata a gobernadora. Es decir, nosotros estamos rompiendo los paradigmas. Las mujeres venezolanas están preparadas para asumir cualquier cargo, no solo político, sino social y económico. En todas las áreas las mujeres están preparadas y sobre todo la mujer venezolana. Hay que hacer notar, embajador, que la mujer venezolana es la que tiene la mayor carga ahorita con esta profunda crisis social y económica que está viviendo el pueblo venezolano. Nuestro pueblo está pasando hambre y es necesario estos espacios y esta oportunidad que tengo en este canal que me está dando Globovisión ahorita para informarle al pueblo venezolano que las mujeres están pasando hambre, que no llega la comida a los hogares de Venezuela, que estas mujeres están pasando el peor momento de la historia venezolana. Y este momento hay que hacerlo saber en el mundo. Por eso es necesario que todos los países del mundo nos apoyen para lograr un corredor humanitario, para que lleguen las medicinas y lleguen los alimentos al país. ¿Cómo vio la reunión de la Organización de Estados Americanos en ese sentido de conocer el tema venezolano? Mire, yo creo que de la reunión que hubo el año pasado, de la reunión que se dio este año, hemos tenido un avance por respecto a todos los países que nos han apoyado. No puede taparse la verdad, el sol con un dedo. Nosotros, Venezuela, está pasando por una grave crisis social y económica y se debe acatar el artículo 20 de la OEA. Pero, ¿qué medidas se están buscando a nivel internacional con presión de los partidos políticos venezolanos? Se está buscando que se llegue a un acuerdo internacional por vía diplomática, que se aplique el artículo 20. Y con ese acuerdo internacional por vía diplomática también se está buscando que se dé un corredor humanitario para todo lo que estamos sufriendo el pueblo venezolano en cuanto a las medicinas, en cuanto a los alimentos y también que se cumpla con lo que se estableció hace unos meses atrás con respecto al diálogo, que el gobierno cumpla con la palabra y también que deje en libertad a los presos políticos y las profundas violaciones de derechos humanos. Hoy día estamos en presencia de una autogolpe y de una dictadura en el país. ¿Qué actitud o qué eventos van a tener ustedes durante los próximos días? Yo creo que hay que salir a reclamar los derechos, hay que salir a reclamar los derechos constitucionalmente que tenemos todos los venezolanos, de forma pacífica y democrática. Y es esencial buscar la paz, el entendimiento entre nosotros los venezolanos. Necesitamos el apoyo internacional y es muy bueno su programa ahorita que me puedo dirigir no solo a los venezolanos, sino a todos los países que nos están escuchando y que saben por la profunda crisis que estamos viendo los venezolanos, pero también el entendimiento entre nosotros los venezolanos. Estos son problemas que no afectan a un color político, sino que nos afectan a todos los venezolanos y es necesario buscar la paz, el entendimiento entre nosotros y un acuerdo por vía diplomática, que usted bien sabe de eso, profesor. ¿Por qué se fracasó entonces el diálogo cuando había esa voluntad de llegar a acuerdos y su partido estuvo involucrado directamente? Yo creo que el gobierno no cumplió con los acuerdos y que no se mantuvo la palabra de lo que se había decidido. Y yo creo que ya es hora de negociar, es hora de sentarnos, porque en cualquier momento vamos a tener que hacerlo. ¿Avanzada Progresista qué ha hecho en ese sentido? Avanzada Progresista ha sido siempre ha tenido categóricamente un tema sobre el diálogo. ¿Han tenido también vínculos con el exterior? O sea, política exterior, diplomática. Sí, por supuesto que tenemos vínculos, porque ahora hablan de la injerencia, pero resulta que la soberanía, cada vez que nosotros firmamos un acuerdo bilateral o multilateral, estamos cediendo soberanía. Entonces la soberanía no es un concepto como se explicaba años atrás, sino que nosotros estamos en un mundo globalizado, donde lo que nos sucede a Venezuela puede afectar a Colombia, está afectando a Brasil. De hecho, toda nuestra gente está emigrando. Usted habla de negociación. ¿El caso colombiano podría ser un modelo? Sí, yo creo que sí podría ser un modelo. Y es más, nosotros los venezolanos tenemos que sentarnos a conversar. Es nuestra gente, es nuestro pueblo el que está sufriendo. Es usted, embajador. Somos los venezolanos los que tenemos que salir de esta profunda crisis y sentarnos a hablar entre hermanos y dejar las diferencias políticas a un lado y resolver esta crisis. No es posible que por una sentencia del Tribunal Supremo un poder elegido por 14 millones de personas. Entonces ahora vamos a desentendernos de lo que el pueblo decidió, de la decisión del pueblo soberano.
Pues no hay recursos internos y hay recursos externos. Me imagino que los partidos políticos recurrirán a la vía legal interna y si no a los tratados internacionales. Es que ¿no? esto va más allá de los problemas, esto va más allá del tema jurídico, esto es un tema que tiene que ver netamente con la política y mantener el poder. Digo, pero también la instancia internacional es muy importante. Las instancias Caso internacionales, de los Estados Americanos o los tratados internacionales. las instancias internacionales son sumamente importantes y nosotros contamos con el mundo. Estamos contando con ustedes para que nos den el apoyo para pasar este proceso en paz. Sobre todo en paz. Necesitamos sentarnos a negociar y que el mundo entero nos apoye. ¿Qué otras actividades tienen ustedes a nivel de formación de cuadro femenino en ese liderazgo que están buscando? Nosotros primero estamos identificando a nuestras líderes y formándolas para llevarlos a los hogares. Es esencial, no solo dentro de los partidos políticos, sino dentro de la sociedad, formar los liderazgos desde la etapa preescolar, los niños, las niñas y sobre todo también formar a los padres. Los padres es una etapa esencial a los hombres para que se pueda dar el cambio de la cultura tanto en Venezuela como en el mundo. Y en cada rincón de Venezuela o en cada rincón del mundo donde existe un cambio de paradigma con respecto a la igualdad de género y con respecto al empoderamiento femenino, eso apoya para seguir. Porque notamos que en el mundo, por ejemplo, la mitad de las mujeres todavía no tiene acceso a ir a los colegios primarios, a las secundarias. Gran parte de esas mujeres en el mundo están marginadas aún. Nosotros tenemos algunos adelantos en Venezuela, pero nos vemos marginadas por una crisis y sobre todo el objeto de esa crisis, lo que fundamenta eso es mantenerse en el poder unas personas que ya no están. Hay que cumplir con la Constitución, hay que cumplir con lo que estableció el pueblo en la Constitución de 1999 y solo con respecto a la Constitución y a la separación de los poderes. Es así que podemos mantener la paz. En un pueblo sin justicia es imposible mantener la paz. Vamos a un corte y seguimos conversando con Aurimar Rodríguez, representante del Partido Avanzada Progresista, pero más hacia el campo de lo internacional. Ya regresamos.